Hoy fuiste al médico y te dijeron que tenés resistencia a la insulina. Y te fuiste del médico con las instrucciones simples de móvete más, come mejor. Pero hay una relación con la testosterona que nadie te la dijo. Así que quédate en el video que vamos a aprender cuál es la relación entre la testosterona y la resistencia a la insulina. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy la dueña de Metromed Health en Memphis, Tennessee. Veo pacientes en persona en mi clínica y en 2 estados vía telemedicina. Así que quédate para aprender más. Entonces, hablemos de la resistencia a la insulina y cómo se relaciona con la baja de testosterona. Son dos conceptos que cuando tú vas a tu médico primario, rara vez te chequean la testosterona. Y si te la chequean, probablemente no te den la suficiente información para entender la relación entre las dos. A mí lo que me gusta explicar es que van completamente de la mano. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos resistencia a la insulina, vamos a tener un nivel de testosterona total más bajo. Y que cuando tenemos un buen nivel de testosterona, logramos reducir la resistencia a la insulina. Pero primero empecemos hablando qué es la resistencia a la insulina. Tenemos que entender primero cómo funciona el cuerpo de manera normal sin tener un problema. Cuando tú tenés y comes algo con azúcar, ¿no? Y el azúcar entra al torrente sanguíneo, lo que pasa es que tu páncreas libera insulina, ¿no? La insulina es una hormona que va a ayudar a que esa azúcar entre a la célula. Y yo siempre explico, imagínate que es como la llave que abre la cerradura de la célula y el azúcar se mete para dentro de la célula y le da energía, la procesa, etc. Entonces, cuando chequeamos el azúcar en sangre de esa persona, es de un nivel normal. Así es como tiene que funcionar todo. Pero cuando tenemos resistencia a la insulina, lo que nos está pasando es que, yo siempre digo, es como que la cerradura y la llave se oxidaron, ¿no? Entonces, cuando viene la insulina y trata de abrir esa puerta para que el azúcar entre a la célula, no lo puede abrir bien. ¿Y qué nos pasa? Queda un exceso de azúcar, ¿no?, en la sangre. Dependiendo de ese exceso de azúcar es si sos prediabético, diabético o prediabético, a veces es resistente a la insulina, los intercambian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese azúcar que queda extra en sangre, ¿ok?, empezamos a generar adiposidad central, que es la famosa panza de la grasita, ¿no? Y eso también es porque ¿qué hace tu páncreas? Tu páncreas empieza a mandar más y más insulina pensando que de esa manera va a abrir la puerta, pero no lo logra hacer, y entonces todo eso termina contribuyendo a lo que es la adiposidad central. Entonces, eso es básicamente cómo funciona un poco, en términos sencillos, cómo funciona la resistencia a la insulina o cómo funciona una persona normal. Ahora, lo importante es entender qué rol tiene la testosterona en esto. Entonces, imagínate que la testosterona, uno de los mecanismos que tiene, ¿no?, es primero, es que nos ayuda a generar músculo, ¿no? Si no tenemos testosterona, no podemos tener una masa muscular activa. Entonces, cuando tú ves a una persona con adiposidad central, muchas veces tiene muy baja masa muscular. La masa muscular tiene como si fueran más puertas, ¿no?, más receptores de insulina. Entonces, ¿qué hace? Que ese azúcar, ¿no?, entre más fácil a la célula, facilita ese proceso. Entonces, el músculo, digamos, es como una esponja del azúcar, digamos, por decirlo sencillo, ¿no? Necesita glucosa para funcionar y funcionar bien. Entonces, la testosterona te permite tener más músculo y ayuda a que ese nivel de azúcar se nivele, ¿no? Entonces, eso es uno de los mecanismos por lo cual la testosterona afecta los niveles de azúcar, es a través de que la persona tenga la posibilidad de tener más músculo, ¿no? Pero hay otras maneras que también la testosterona hace que la célula funcione mejor. No solo hace que tengamos más músculo, pero hay otros dos mecanismos muy básicos que hacen que los niveles de testosterona adecuados hagan que la insulina funcione mejor. Entonces, ¿cuáles son esos dos mecanismos que la testosterona aplica en la célula que nos hacen que tengamos menos resistencia a la insulina? Yo lo describo así. Cuando tenés resistencia a la insulina, hablamos de la puerta y la llave que está oxidada, ¿no? La testosterona lo que hace es que básicamente mantiene a esa puerta y a esa llave de manera saludable. Entonces hace
que la puerta se abra y entres, ¿no? Entonces ahí tenemos ya dos mecanismos que expliqué. Uno es a través de tener más receptores de insulina en el músculo, ¿no? Y la otra es la salud de ese receptor está mejor cuando tenés más testosterona. Y después hay un tercer mecanismo, es que una vez que, digamos, ¿no?, entra la glucosa a la célula, la testosterona hace que el funcionamiento dentro de la célula, como tú procesas esa glucosa, funcione bien. Entonces, tres mecanismos. Uno, músculo, ¿no? Generamos músculo con la testosterona y tenemos más receptores de insulina. Segundo, hace que la llave y la puerta funcionen mejor, entonces entre la glucosa a la célula como tiene que entrar. Y tercero, cuando estamos adentro de la célula, hace que el mecanismo, cómo se procesa esa glucosa para energía, ¿ok? Yo siempre digo, es como si fuera el manager de la fábrica, hace que se procese bien y entonces funcione mejor la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos digamos, que cuando uno tiene resistencia a la insulina tendemos a tener niveles de testosterona bajos, y cuando resolvemos la resistencia a la insulina, la testosterona tiende a subir. Entonces, ¿cómo sabemos, no? Y yo siempre hablo de esto en mis otros videos, siempre hablo de esto, es que obviamente no nos guiamos por lo que es la testosterona total, porque la testosterona total, como siempre explico en mi video, se divide en tres. Es como tenerla en tres baldes, ¿no? Tenemos la parte que se adhiere al albumin, a la albumina, la otra que es al SHBG, se pone en ese balde, digamos, y la tercera que es la testosterona libre. Y déjeme explicar, porque siempre me preguntan esto en las preguntas, es el tema de la testosterona libre. A mí la que te da el laboratorio no me importa. ¿Y por qué no me importa la que te da el laboratorio? Porque todos los laboratorios procesan la testosterona libre de manera diferente. Entonces, si tú vas a un laboratorio te va a dar un número, si vas a otro laboratorio te va a dar otro número. Entonces no sirve de nada. Tenés que usar la ecuación de Vermeulen, que yo siempre les explico. Entonces me vas a poner la albumina, me vas a poner el SHBG y me vas a poner la testosterona total y nos va a dar un número. ¿Cuál es la testosterona libre calculada perfecta? Entre 25 a 35. Ese es el nivel donde querés estar. No querés estar más arriba, no querés estar más abajo. Querés estar dentro de ese rango de 25 a 35. Entonces, ¿pero cómo rompo este círculo vicioso? Fueron y me dijeron que tengo resistencia a la insulina, no tengo ni idea de mi testosterona. Yo siempre digo que cuando te dicen que tenés resistencia a la insulina, si no te chequean la testosterona, te están mandando a la guerra como con un grisín, decimos en mi país, ¿no? O sea, o con un escarbadiente. Porque básicamente es muy difícil generar músculo si no tenés buen nivel de testosterona. Entonces, es muy difícil revertir una resistencia a la insulina, a veces, inclusive haciendo todas las cosas bien, porque quizá tenés la testosterona por el piso. Entonces, siempre es una métrica que hay que mirar cuando hay resistencia a la insulina y estamos tratando de tener una vida más saludable. Y lo que siempre le digo a mis pacientes, obviamente tenemos que tener las bases cubiertas de qué naturalmente me sube el nivel de testosterona. Entonces, hablemos de eso y siempre lo hablamos. Estilo de vida es clave. Bajos carbohidratos, bajos procesados, como un cavernícola, ¿no? Como todas tus proteínas, come tus vegetales, tus frutas bajas en azúcar. 60 carbohidratos netos, estilo mediterráneo. Después, ejercicio. Tenés que estar levantando pesas 2 veces por semana mínimo, 45 minutos, o 20 minutos, 5 veces por semana. Lo que te quede más cómodo. Y después el sueño. Tu testosterona se produce de noche cuando dormís. Si tú estás en TikTok todo el día o mirando mis videos en YouTube todo el día, obviamente no vas a estar durmiendo. Entonces necesitamos que estés durmiendo de una hora razonable, ¿no? Y que tengas tus 8 horas de sueño profundo. Entonces, arreglando esa base, arreglando la resistencia a la insulina, subimos la testosterona. Así que es muy importante, si te dijeron que tienes resistencia a la insulina, que te chequees la testosterona, porque esa va a ser la mejor manera de que tú conectes todo y estés más saludable. Así que si te gustó el video y te interesa más mirar sobre el SHBG y cómo calculamos la testosterona, mírate los otros videos donde cubro estos tópicos.